El día de hoy debatí con chilenos de extrema derecha y de derecha en un live que ellos me invitaron y pues me di cuenta de las diferentes taras que tienen ellos y también la desinformación que ellos tratan de replicar. Pero me llamó algo mucho la atención con respecto a esto, y es que ellos ni siquiera tienen el concepto de democracia, lo cual me pareció increíble. Así que para empezar a contarles cómo fue este tema, cómo este chisme, primero pues yo tengo algunos amigos chilenos aquí en TikTok, los cuales me han parecido muy buenas personas. Son personas que tienen posturas progresistas, de izquierda, son jóvenes, la gran mayoría de ellos, de mi edad o algunos más jóvenes. Y pues que tienen una postura en pro justamente de los cambios sociales que necesita este país. Uno de estos jóvenes me invitó a un live de unas señoras y unos dos señores, los cuales estaban discutiendo sobre temas de la política y en donde al principio estaban diciendo de que la política per se es mala. Porque para ellos la política simplemente divide a la gente y hace que la gente se pelee en diferentes facciones y es como tomar un partido político, un partido de fútbol y yo soy rojo y usted es azul y nos agarramos por eso. Después pues siguieron diciendo el tema de que ellos están muy bien como chilenos, que estaban muy bien con las políticas hasta que llegó el actual presidente y todo este tema de que pues como siempre es la cuestión de la extrema derecha hablando de los cambios sociales. Pero pues algo que me llamó la atención fue que me enviaron la invitación a entrar 2 veces. Ya la tercera vez yo dije, bueno, pues me meto porque pues ya me dio pena porque me invitaron varias veces. Yo había comentado algunas cosas como, bueno, no creo que hablar de política sea algo negativo, es algo importante para las sociedades y para progresar. Así que bueno, al final pues entré, dije, bueno, soy de Colombia, había un compa que era de compa que yo les digo que tiene una postura mucho más demócrata, que me invitó al espacio. La que me invitó ahí fue la moderadora, no era él, era otra persona. Y yo llegué y dije, bueno, un gusto, soy de Colombia, he estado escuchándolos, creo que primero la política es algo supremamente importante para cambiar la realidad social de las comunidades, de las personas, para generar justamente debates en pro de los derechos como el derecho a las pensiones, los derechos laborales, los derechos también desde el ámbito de la salud y diferentes derechos que un Estado debería garantizar. Y después les conté un poquito sobre qué es lo que ha estado pasando en Colombia, con Petro, a nivel histórico, qué es lo que ha pasado con nuestro país, que es la primera vez que tenemos un presidente de izquierda, que ahorita estamos en grandes problemas con respecto al tema de las reformas, ya que la extrema derecha y los partidos tradicionales no quieren permitir que pasen estas reformas, y que en gran medida me parecía interesante el tema de Chile, en el sentido en que gran parte de las políticas colombianas han sido un copy-paste, o sea, un copiar y pegar de las políticas neoliberales de Chile que impusieron en su dictadura. Y bueno, cuando yo les dije sobre la dictadura, empezaron a hablar ellos y empezaron a decir algo que a mí me pareció increíble, que fue negar que tuvieron una dictadura política y una dictadura militar. Y además de que empezaron a negar que tuvieron eso, empezaron a decir, no, nosotros siempre estuvimos en una democracia, Pinochet era un demócrata, o sea, algo que a mí no me cabía en la mente. Y yo decía, como ustedes ni siquiera saben qué es el concepto de una dictadura. Así que empecé a discutir como, oigan, pero ¿cómo no van a saber ustedes que es una dictadura después de que pasaron por una dictadura? ¿Cómo no van a saber que una toma militar, que asesinara a un presidente electo democráticamente, que torturara a más de 600 personas en un estadio, que matar y también hacer persecución política, secuestrar y violar sistemáticamente los derechos de más de 3.000 personas de izquierda allá en Chile, pues obviamente demuestra que ustedes vivieron en una dictadura? Además, algo muy básico, cuando estaba su dictador Pinochet no existía separación de poderes y Pinochet era el que manejaba todos los poderes públicos. Así que cuando pasó eso, pues básicamente empezaron a desinformar sobre el tema. No, es que eso no fue una dictadura, es que con el plebiscito de sí él no se demostró que no, porque él dejó justamente de tener el poder voluntariamente. O sea, es algo que a mí no me cabía en la mente. Yo decía como, wow, qué mentes tan adoctrinadas son las que tienen estas personas, que después de pasar por una dictadura de décadas siguen creyendo que estaban en democracia. Otro argumento que a mí me pareció muy gracioso de parte de estos chilenos de extrema derecha
era que yo les decía, Colombia ha estado en manos de la extrema derecha por muchos años, por varias décadas, y las políticas que implementamos, que eran las políticas que sacamos de ustedes y de Estados Unidos, porque eso fue implementado justamente por todo este tema del concepto neoliberal de los Chicago Boys, que llegaron obviamente a la dictadura de Pinochet, le implantaron allá en Chile a través de esta dictadura, y después pues con todos los políticos de derecha que siguieron el plebiscito de sí y no, en donde la mayoría eran políticos conservadores y de derecha, implementaron estas políticas, las cuales al final las copiamos aquí en Colombia. Y estas políticas no funcionaron. Entonces me dijeron, no funcionaron sus políticas porque ustedes son socialistas. O sea, dijeron que todos los años de extrema derecha en Colombia eran socialismo. Y yo quedé como, parce, o sea, están re locos, o sea, están desquiciados de no saber distinguir efectivamente un gobierno de extrema derecha como los gobiernos colombianos de esa época, como el de Turbay, por ejemplo, el de Turbay Ayala, y decir que eran socialistas. Y pues la verdad me pareció muy interesante porque ellos hacían el siguiente símil: socialismo es igual a inequidad. ¿Qué es esa cosa tan ridícula? Y yo les decía, primero, socialismo es socializar los medios de producción, no tiene ni mierda que ver con la equidad o la inequidad. De hecho, se supone que el socialismo y el comunismo propugna porque todos seamos iguales y tengamos mayor equidad y se reparta la plata y justamente capital de manera más equitativa entre todos. Y por eso la diferencia que existe fundamentalmente con el capitalismo. Y aquí en Colombia hemos sido extremadamente capitalistas porque de hecho las riquezas han estado extremadamente, centralizadas en algunas pocas personas, en unas pocas familias. Por eso es que Colombia es uno de los países más inequitativos de toda América Latina. Y esas son políticas de extrema derecha, no. Y pues el caso que me pareció re gracioso todo el tema. Y yo les dije, ustedes ni siquiera saben qué es comunismo, no saben qué es socialismo, no saben qué es capitalismo, no saben qué es neoliberalismo, porque también ellos negaban la palabra neoliberalismo, obviamente porque esa palabra está muy mal vista actualmente, porque se ha demostrado que esas políticas han sido un fracaso a nivel mundial. Y ahora sí se niegan que fueron neoliberales, que tuvieron políticas supremamente neoliberales, y que siguen teniendo políticas neoliberales. Si no, miren todo lo que está pasando allá con la constituyente, pues efectivamente demuestra de que aún ese adoctrinamiento sigue presente y siguen diciendo, no, nosotros éramos libre mercado. Y pues la verdad, yo cuando empecé a escuchar tanta barra basada junta, yo dije, vaya, o sea, realmente esta gente no tiene ningún concepto político claro, ni siquiera de definiciones básicas. Y después de básicamente todo lo que pasó, yo llegué a empezar a discutirles como con argumentos como, mira, capitalismo es esto, neoliberalismo es esto, la escuela de Chicago, todo lo que conlleva justamente la operación Cóndor en toda en Latinoamérica y en el sur de Latinoamérica. Y pues básicamente ellos, cuando vieron que estaba haciendo justamente el tema de dar argumentos que tumbaban los de ellos, empezaron a callar justamente mis micrófonos repetidamente. Y empezaban a callar el micrófono, no me permitían que terminara la frase, me silenciaban, no me dejaban responder justamente lo que yo les iba a responder, sino querían que yo les respondiera lo que ellos querían escuchar. Y ahí me di cuenta que también es una cultura de extrema derecha que es diferente a la de mi país por la siguiente razón. Porque aquí en Colombia al menos no se trata de acallar de esa manera tan evidente a las personas y no tratan de subyugar justamente las palabras de ellos. Allá tienen una postura primero antidemocrática porque no saben qué es democracia. La extrema derecha de allá no sabe ni siquiera la definición básica de democracia y ellos replican su antidemocracia y sus posturas que evidentemente eran de una dictadura aún hoy por hoy en discusiones políticas. ¿Y tú qué piensas sobre mi reflexión sobre esta discusión que tuve con gente de extrema derecha de Chile y que eran pro justamente dictadura de Pinochet?